Baqueta. Él es doctor en biotecnología, es un estudioso de la planta medicinal y está a cargo de la maestría en biotecnología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Nos hace el favor de visitarnos y nos va a dar una plática sobre planta medicinal. Voy a agradecer a ustedes que me brinden un aplauso para recibirlo. Buenos días, tengan todos ustedes. ¿Sí se escucha? El doctor Alexandre Cardoso Taqueza. El doctor es originario de Brasil, donde obtuvo el grado de farmacéutico de maestría en ciencias farmacéuticas. Tiene una formación doctoral en el Instituto de Química de la Universidad de Bonn, Alemania, 2001. Realizó una estancia protocolar en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México 2002-2003. También el doctor se incorpora al Laboratorio de Investigación de Plantas Medicinales del Centro de Investigación de Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de donde conocemos con mucho cariño, que es parte de la Universidad Autónoma de Morelos. Ha incursionado en el área de biotecnología de cultivos in vitro de plantas en evaluaciones antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, sedantes, ansiolíticas, ya me dio mucha ansiedad, citotóxicas, antidepresivas y anti-Alzheimer. O sea que este hombre nos va a salvar. Ha iniciado proyectos pioneros sobre el estudio de fitoquímica, farmacológico y biotecnológico de hechos. Su grupo de trabajo ha publicado el primer trabajo sobre metabólica de las plantas en América en la revista alemana Planta América 2008. Ha organizado el primer encuentro internacional simposio metabólico en México 2015. Participó en la creación y es coordinador de la Maestría de Investigación y Desarrollo de Plantas Medicinales. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Es editor asociado de la revista de Brasil y responsable técnico científico en Morelos Solidario Corporativo. En abril de 2019 recibió el galardón Premio al Mérito Martín de la Cruz, otorgado por la Secretaría de Salud de México. Distinción nacional a lo más destacado de la investigación química y biológica para el desarrollo de los fármacos a partir de plantas medicinales. Ni más ni menos. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, primero para mí es un honor ser presentado por una gran poeta. Muchas gracias. También quisiera agradecer a los organizadores de este evento, ¿sí?, por estar aquí. Me siento tan bonito y compartir algunas ideas, ¿sí?, platicar del trabajo que realizamos en la universidad con plantas medicinales. Al doctor Reyes, al doctor Lenche, muchas gracias por la invitación. Voy a platicarles sobre un tema, sí, que es relativamente reciente, bueno, de hace una década, que es metabolómica, ¿sí?, que junto con la genómica, proteómica, las tecnologías ómicas sirven para estudiar el todo, por lo menos intentar estudiar el todo. En el caso de las plantas medicinales, nos dedicamos a la metabolómica, a estudiar la mayor parte de los compuestos, de los metabolitos que están presentes en una planta. Una planta es un sistema muy complejo, ¿sí? La planta, dependiendo de dónde crece, pues va a tener actividades farmacológicas distintas, porque tiene metabolitos distintos. Por eso es importante tener control de calidad de estas plantas, ¿sí? Porque una planta puede producir, por ejemplo, agave, puede producir ciertos compuestos, la misma especie que crece en Morelos,
o la misma especie que crece en Guerrero, el norte de México, producir otros metabolitos. Las plantas son organismos muy plásticos, ¿sí? En el sentido que se adaptan muy rápidamente a su entorno y producen moléculas para poder comunicarse con otras plantas, con los insectos, ¿sí? Con la química ecológica de las plantas es bastante compleja. Entonces, en la plática de hoy voy a platicar sobre esto y también un poquito sobre lo que hacemos en el laboratorio para irles la información que en México se hace trabajo de punta, ¿sí? Sobre el cultivo in vitro de plantas, que es una técnica muy importante que evita que saquemos las plantas de su entorno silvestre, que muchas de ellas están en el libro rojo, ¿sí? Que están en peligro de extinción. Entonces tenemos ese tipo de trabajo de rescatar estas plantas, para poder producirlas en el laboratorio para que no se agoten en los entornos naturales donde crecen. Pues México es un país mega diverso, ¿sí? Cuando llega uno a México queda muy impresionado, ¿sí? Por tanto la cultural, la comida, la gastronomía mexicana y por supuesto las plantas. Es considerado el tercer o cuarto país en términos de mega diversidad de plantas medicinales. Entonces hay una gran responsabilidad porque hay plantas que nada más crecen en México. Cerca de 12%, ¿sí? De las plantas que ocurren en el mundo, 12% están aquí en México. Y muchas de ellas son lo que llamamos plantas endémicas. Aquí en esta figura podemos ver las plantas que están amenazadas de extinción. Justamente en los países mega diversos como es Brasil, ¿sí? Como es México. Entonces hay una gran responsabilidad por parte de las personas que trabajan con las plantas medicinales, por parte de la sociedad, por parte del gobierno, ¿sí? De proteger este recurso, que se llama, muchos lo llaman el oro verde, ¿sí? ¿Por qué el oro verde? Porque si vamos a ver mercados como en Francia, en Alemania, está muy desarrollado la cuestión del cultivo, la comercialización, la transformación de las plantas medicinales en productos para la salud, para la cuestión cosmética, ¿sí? Y que hay un valor agregado, en que cierra una cadena productiva. En México esa cadena está rota, completamente rota, ¿sí? Hay muchos productores plantan sus plantas medicinales y a la hora de vender lo venden a precios muy bajos, que compra el mercado en el extranjero, las transforma y venden ya con valor agregado en la forma de productos carísimos. Entonces queda uno pensando, okay, pues el recurso natural mexicano, el beneficio de toda esta cuestión productiva, ¿dónde queda? No queda en el país, sino queda con las personas. Nada más con la manzanilla que todos conocemos, hay una diferencia brutal lo que pagan al agricultor, ¿sí? Que la está plantando y lo que vende la industria. Hay más de 200,000%, ¿sí? De diferencia del precio del material que está produciendo el productor y lo que se está comercializando. Entonces lo que pienso que es importante en México y que el gobierno debe tomar acciones, la sociedad civil también, la universidad debe participar y justamente estimular la cadena productiva, ¿sí? Que haya una ruta desde la producción, el proceso de transformación, de dar valor agregado, de transformar ese producto y poder comercializarlo. No basta producir, la cuestión de producir está bastante comprometida con la cuestión de ventas, ¿sí? Porque puedo producir, tengo un canal de comercialización, entonces, pues, ¿dónde quedan mis productos? Se rompe esta cadena. Bueno, aquí hay unos datos que 12% de los géneros sí están presentes en México. Ocupa el cuarto, quinto lugar, como ya les comenté, en biodiversidad.
Aquí hay una gran responsabilidad porque, imaginen ustedes, si tomamos el número de plantas que crecen en Estados Unidos, que tiene una área territorial muy grande, y sumamos con el número de plantas que crecen en Rusia, es aproximadamente la suma de los dos países da el número de plantas que crece en México. Entonces hay un recurso natural que está aquí presente en el país, poco explotado, ¿sí? Y que debe ser estudiado para ganar valor agregado. Y esta información también de la etnomedicina, de la etnofarmacología, de la etnomédica, mucho se está perdiendo. Si sabemos que la tradición, los alimentos, muchos de los alimentos ya se perdieron. Antes se comían más de 100 tipos de especies de vegetales que actualmente ya no está en nuestra dieta. Si vamos al súper, a los diferentes supermercados, siempre encontramos lo mismo. Si queremos quelite, en el súper no hay quelite. Sí, hay algunos mercados locales donde uno puede conseguir. Lo mismo pasa con las plantas medicinales. Entonces, México está desaprovechando ese recurso. De la misma manera que México, un país productor de petróleo, ¿cómo es posible que tenga que importar gasolina? Y paso esa pregunta, lo mismo, ¿cómo es posible que México, un país con tantos recursos naturales, vende sus plantas a precios muy bajos, ¿sí? Y los recursos del valor agregado no están quedando aquí en México? ¿Por qué hay tantas plantas en México? Es un país privilegiado en muchos sentidos. En la parte del clima, si hay diferentes tipos de climas, de nichos ecológicos, la geografía también cambia mucho. Cuando salgo a recolectar, a mí me impresiona, cuando voy por ejemplo a Alpan, que está en Querétaro, es increíble, ¿no? Pasa uno por un camino casi desértico y de repente se deslumbra con la vegetación. Entonces, esta existencia de diferentes nichos ecológicos conlleva a un fenómeno que se llama especiación, que es justamente la formación de nuevas especies. Entonces, por eso que el país tiene tantas plantas medicinales, así como tiene tantas lenguas. Por la cuestión de aislamiento geográfico, sí ocurren estos fenómenos. Pues ya sabemos, las personas que están aquí pues están por algo, ¿no? Por las plantas medicinales, por la cultura, el uso. Hay una tradición que 80% aproximadamente de la población mexicana hace uso de plantas medicinales, y eso es bastante alto, y que en muchos lugares no hay medicamentos de patente. El acceso a la cura pues está en las plantas, como hacían los antepasados. Aquí en México también es privilegiado porque hay este tipo de información de materia médica, que es uno de los primeros impresos de información sobre plantas medicinales en América, ¿sí? Que es el Código de la Cruz Badiano, que hay aproximadamente registro de 277 plantas, y que muchas de ellas sirven para la gente que trabaja con investigación, de recurrir a este tipo de información para saber qué planta voy a estudiar, porque está esa información ya en este CONCE y muchos otros. El uso tradicional es muy fuerte en México, ¿sí? Luego de Brasil también hay, comparo la cuestión de esta tradición, el uso de las plantas medicinales. Tenemos una cultura muy parecida, porque en Brasil también hay muchas comunidades indígenas y obviamente ellos hacen uso de las plantas medicinales para tratar sus enfermedades. Aquí hay dos fotos que tomé en Temalac, en Guerrero, cuando fui a hacer un trabajo sobre algunas plantas, y me encontré esta persona cortando el cochanalate y me decía que antes atrás de su casa había muchos árboles, pero actualmente por el mal manejo, ¿sí? Y tiene que caminar, ¿sí? A muchos kilómetros para conseguir material vegetal. Aquí hay otro problema, si uno ve la fotografía, y la cuestión de control de calidad. ¿Dónde deja el material, ¿sí? A secar? Bajo la exposición del sol. El sol, ya sabemos,
ocurre la degradación de muchos compuestos. Y aparte, la cuestión microbiana, porque pasan los caballos, ¿no? Hay material de heces de los animales, entonces puede haber una contaminación microbiológica. Y ese material pues lo vende a la industria o se vende en los mercados. Entonces aquí no es una crítica a la tradición del uso, ¿sí? Y también ella pues la cuestión es que a lo mejor no tiene la conciencia de la necesidad de secar el material bajo la sombra, de tener mejores prácticas de producción. Todo eso tiene valor agregado al material. Porque si tengo un material que se produce siempre de la misma manera y que va a mantener los compuestos activos preservados, ese material siempre va a responder de la misma manera. Porque si algunos compuestos activos se descomponen, pues la actividad farmacológica también puede desaparecer. México tiene una historia muy importante y esta planta mexicana, la raíz de barbasco, ¿sí? Es parte de la historia de la química en México. En los años 60, 70, las industrias del mundo vinieron a México, como Syntex, por ejemplo, que ya no existe, y producieron aquí en México el primer contraceptivo oral, que justamente sirvió para el control de la natalidad, ¿sí? Pudieran controlar, ¿no? De no tener desde 10 hijos, tener 2, tener un mejor plan, para hacer una mejor planeación familiar. Y de esta planta, lo interesante es que ya casi no existe, es una planta en peligro de extinción, justamente porque no hubo un trabajo agronómico de concientización, de planteo, de cuidar el entorno, ¿sí? Entonces normalmente se saca del entorno silvestre, donde afecta, ¿sí? Estas poblaciones de este tipo de planta. De aquí, de esta planta, pues salieron las hormonas sexuales masculinas y femeninas a través de la semisíntesis, porque la planta produce esta molécula y la industria farmacéutica lo que toma esa molécula, la transforma, quita esa parte lateral, queda con este núcleo que se llama esteroideo o núcleo gonano, porque viene de gónadas, que es de donde se aisló por primera vez la testosterona, por ejemplo, y lo utiliza, lo transforma y lo transforma en medicamentos, en hormonas sexuales que tienen diferentes usos médicos. Uno de ellos es justamente producir las pílulas contraceptivas. Nada más que ese mercado de oscoria mexicana ya no es México el país que la produce, y el productor mundial ahora es Corea. Entonces uno se da cuenta que nos están tomando medidas para que la cuestión de producción, ¿sí? De estas plantas quede en el país, porque es una planta mexicana, ¿sí? Por haber el descuido de no promover sus estudios, la educación en relación a la recolección de estas plantas o una propuesta agronómica para producirla en larga escala, pues casi está desapareciendo en el país. Se dice que México cuenta con aproximadamente 3.000, 6.000 plantas medicinales, eso depende mucho de la fuente, y hay 250 de mayor consumo. Aquí tenemos el testimonio, de hecho está aquí Eleazar, lo presento, que es nuestra alumna hizo la maestría con nosotros. También aquí está Mauricio, que está haciendo una maestría con nosotros, trabajando con plantas medicinales. Mauricio está trabajando con tila, aislando los compuestos de tila que tienen que se llaman feniletanoides, que tienen actividades farmacológicas maravillosas. Y Eleazar está trabajando con una planta que se llama Garcinia glauca, ¿sí? Está haciendo estudios de demostrar su actividad antiinflamatoria. Entonces Eleazar, de origen mixteco, aquí grabamos un video, a ver si se puede escuchar, a dar su testimonio. Está apagado ahí. Está prendido eso.
Pero se puede leer, ¿no? Bueno, felicidades que tenemos el hacer con nosotros. Que nos explique mejor. Aquí más o menos pudimos ver, si se empiezan a leer, es una práctica de trayectoria. Buenos días a todos, es un gusto para mí saludarlos en mi lengua materna, que es el mixteco. Y se fue Intukunani Yukut Kiti, na casa Chonti, na Nyoy. Yo estoy trabajando con una planta que en mi lengua materna es conocida como flor de caballito y es utilizada en mi pueblo. Bueno, a partir de este momento les voy a dar una breve explicación del trabajo que yo estoy realizando en español. ¿Por qué? Porque en mi lengua obviamente con el paso del tiempo hay palabras actualizadas que no se pueden traducir. Yo soy de formación químico-farmacéutico biólogo. Yo tuve la oportunidad de realizar una maestría en biotecnología en el laboratorio del doctor Alexandre, utilizando esta planta medicinal que se llama Galtunia glauca. Es utilizada en la medicina tradicional, especialmente en Tepoztlán, cuando las mujeres tienen después del posparto, las utilizan para desinflamar el vientre. Por ello tiene esa actividad inflamatoria, en donde la parte química fue aislar metabolitos secundarios, los cuales tienen esta propiedad. Y es muy importante porque muchos de nosotros utilizamos las plantas medicinales, pero no sabemos cuáles son o quiénes son aquellos que tienen esta funcionalidad. En el laboratorio pues trabajamos aislando estos metabolitos utilizando diferentes técnicas cromatográficas, desde cromatografía de capa fina, columna abierta y hasta resonancia magnética nuclear, que nos permite ver las estructuras de estas moléculas, como mismo mencionó el doctor Alexandre, conocerlas cómo son y qué partes químicas interactúan con los campos terapéuticos dentro de nuestro cuerpo para esa actividad. Y con mucho gusto les puedo contestar si tienen alguna duda. Sí, me da mucho gusto. Eleazar viene de una comunidad indígena, Guerrero. Sí, se ha formado con nosotros, trabaja con una planta, ¿no?, de su región. Y es una alumna excepcional. Ha conseguido varias becas para estudiar inglés en Canadá, becas para comprar reactivos para el laboratorio, nos ha apoyado mucho. También recibió el premio mérito académico, en primer lugar, la mejor alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado. Sí, es una alumna ejemplar. Y lo que es más interesante que es, ella está estudiando una planta, ¿sí?, local que utiliza su comunidad. Entonces, ya a partir de su estudio, conocer, se da valor agregado a lo que se está estudiando. Conocer los metabolitos de qué está produciendo una planta es importante, porque nos puede ayudar en la cuestión de control de calidad. Tener calidad de las cosas, uno puede tener un material estandarizado. Yo tengo la seguridad de que va a tener la actividad
o tener la seguridad de su inocuidad, que muchas plantas que también son tóxicas. Entonces, el trabajo de Eleazar que hace es un trabajo fundamental. Voy a hablar brevemente sobre un término, no voy a entrar en mucho tecnicismo, pero quisiera que conocieran qué es la metabolómica. Porque la metabolómica, cuando llega, hay un cambio de paradigma en la área de la química. Muchos químicos no querían decir que la metabolómica no existía o no la aceptaban. Hay un cambio en la manera de pensar, ¿no?, del estudio. Tenemos que recordar que dentro de ciencia ha habido una compartimentalización que llamamos de pensamiento cartesiano. Cuando voy a estudiar algo, ese algo lo tomo y divido en partes. Y eso ha llevado a una fragmentación del conocimiento. ¿Sí? La cuestión holística se pierde porque estoy estudiando más una parte del todo. Y actualmente en alemán hay un término que se dice idiotisches Fach, o sea, el idiota del área. Y hay gente extremadamente especializada en determinado tema, pero sabe de ese tema, pero no sabe alrededor, ¿sí? O no sabe de otras cosas. He visto estudiantes, por ejemplo, brillantes en su área, pero cuando me preguntan, la casa azul de Frida Kahlo, digo, ¿quién es Frida Kahlo? ¿Cómo es posible que no conozca la historia de Frida Kahlo? En el mundo todo lo conoce, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos traer con la metabolómica, quitar esa cuestión compartimentalizada, integrar las partes para entender el todo. Cuando vemos en este asunto del paradigma cartesiano, vemos así compartimentalizado el tema del trabajo. Y cuando vemos eso, ¿qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué ven en esta imagen? ¿Perdón? Regamiento de árbol. La siguiente, por favor. Son flores. Obviamente, cuando contextualizamos, ¿sí?, las cosas, pues tenemos una percepción diferente. Vemos la historia. Por detrás de este traje de sol está aquí la flor, que es parte, ¿no?, de su cultura. Aquí los cactus tienen flores también. Entonces, flor no es nada más flor, flor es lo que está, todo lo define lo que está a su entorno. Caxer ya decía, para entender el entero se debe estudiar el todo. Y eso ayuda a entender también cuando uno trabaja con extractos de plantas, porque hay muchas personas que se niegan, muchos médicos, a trabajar con extractos, porque extractos son productos de una matriz muy compleja, que son las plantas, y pueden tener una gran variabilidad. Pero la metabolómica viene justamente a ayudar, porque procura estudiar la mayor parte de los metabolitos presentes en el extracto. Aquí nada más para decir que la metabolómica es la expresión final, lo que llamamos fenotipo, que son los metabolitos, el color, la forma. Antes de esto hay otras plataformas genómicas que ustedes deben haber escuchado, estudiar todos los genes, porque ahorita todas las proteínas y la información final, los metabolitos que producen las plantas, que sería la metabolómica. Aquí tenemos una planta, le puse un nombre. Las plantas, cuando están bajo una amenaza, ¿qué hacen? No pueden salir corriendo porque son sésiles, son organismos vivos. Entonces, para defenderse, ¿qué hacen? Producen lo que llamamos metabolitos secundarios. Y estos metabolitos secundarios también son utilizados no nada más para defensa, pero también para comunicarse con el entorno, que es la manera que tienen las plantas de hacerlo. Entonces nosotros lo que tomamos los metabolitos secundarios que las plantas utilizan y se sintetizan, se producen. Obviamente, dependiendo del genoma, de la información genética que va a producir cada organismo, pero también las interacciones ecológicas. Y aquí hay un área que se llama epigenómica, que estudia eso.
explica por qué muchas veces los gemelos idénticos pues tienen comportamientos, pensamientos, personalidades distintas. Y los metabolitos secundarios que las plantas producen para ellas, comunicar, para interactuar con el entorno, nosotros les damos un uso farmacológico, ¿sí? Que puede ser un antitumoral, un antiinflamatorio, por ejemplo. Lo importante aquí es entender que cada planta es un individuo y dependiendo del local donde crece, va a producir diferentes tipos de metabolitos dependiendo de todos estos factores, ¿sí? Como el genético, edad, altitud. Si recolectamos, por ejemplo, lavanda, hay un estudio que muestra que hay una diferencia de 70% en el contenido de metabolitos si la recolecta en la mañana o si la recolecta en la tarde. Entonces, eso hace con que es muy complejo trabajar con extractos vegetales. Entonces, las plantas van a tener estos extractos diferentes contenidos metabólicos y por lo tanto diferente respuesta farmacológica. Eso no es nuevo. Encontré este trabajo de 1919 que ya decía que un material para la preparación de extractos farmacéuticos, que a pesar de material de la misma calidad, varía en eficacia. ¿Sí? Entonces, ahí yo pienso que en el futuro vamos a tener una especie de códigos barras, que la bugambilia que viene de crece en Veracruz va a tener una actividad de mayor o menor o diferente de la bugambilia que crece aquí en Morelos. La metabolómica de plantas, pues, iniciamos el trabajo en 2005. Hay una visión, ¿sí? Un cambio de visión y más bien asociamos esa cuestión holística. ¿Qué pasa si recolecto una planta y suponemos aquí que cada barra, cada color es un grupo de metabolitos secundarios, de compuestos? Entonces, hay material que se llama, de referencia que se llama farmacopoeias, que trae una guía de control de calidad que nos dice si un extracto de una planta o si la planta tiene las características que esperamos que tenga. Y la farmacopoeia se basa en estándares, en compuestos. ¿Qué pasa si la farmacopoeia dice, mira, esta planta, si tiene estos dos estándares, estos dos compuestos, ok, sí está aprobada. Pero si recolectamos la planta en otro momento o en otro lugar, la misma planta, pero son individuos diferentes, puede que la farmacopoeia me diga, los dos son iguales, pero sabemos que no es así, porque la composición química puede cambiar, puede haber otros metabolitos que potencien el efecto farmacológico, estos que están marcados en verde, o pueden producir también compuestos que declinen o disminuyan estos efectos. Trabajar con plantas medicinales es un trabajo multidisciplinario, así que convergen. Cuando escribimos la maestría en investigación y desarrollo de plantas medicinales, que es la primera y única maestría de plantas medicinales en el país, fue muy complicado, porque normalmente para registrar la información, porque normalmente las maestrías son disciplinas, ¿no? Ingeniería, biotecnología es una disciplina. En el caso de las plantas medicinales es un tema y alrededor de ella están muchas disciplinas: agronomía, biotecnología, etnobotánica, ¿sí? Farmacología. Ahora sí tenemos la planta, lo puse el nombre de Christiane, que es el nombre de mi hermana. Christiane, los biotecnólogos llegan y dicen, vamos a cambiar sus genes para que produzcan más, vamos a esclavizarla en el laboratorio, en recipientes cerrados para que produzcan. Y llegan los farmacéuticos, los químicos, les interesa, vamos a aislar los compuestos, vamos a descubrir qué moléculas están produciendo Christiane. Y los médicos, no todos, dicen que falta de un sintético, por la cuestión de la influencia de la industria farmacéutica de formación. Pero llegan los biólogos y dicen, no saquen su biotecnológico. De hecho, los biólogos son súper celosos. He iniciado en México un trabajo con helechos de la parte química farmacológica que no había ningún trabajo publicado, y hay una especie muy rara
Eu salí 10 veces a recolectar en diferentes lugares de la República y nunca me encontré. Hasta que hice amistad con un botánico, él me dijo, tengo un lugar donde está esta planta. O sea, ellos son muy celosos porque no quieren, ¿no?, que la gente vaya y saque su nicho ecológico. Y aparte nos dice, no se llama Cristiano, es su nombre Marcelo, ¿sí? Que es mi otro hermano. Aquí el problema es la identidad. Hay un gran problema que hay plantas que se parecen la misma, pero son especies distintas y producen diferentes metabolitos. Quizás por eso los helechos no sean muy utilizados en la medicina. Tienen diferentes actividades, parasitaria, para matar la fiebre, pero hay helechos que son muy parecidos y también producen compuestos venenosos, tóxicos. Entonces, creo que la gente toma su cuidado en relación a eso. Publicamos un trabajo de metabolómica en 2005, que fue el primer trabajo de metabolómica en América, que fue en Estados Unidos, de metabolómica de plantas. A partir de entonces, en 2005, había en el mundo muy pocos trabajos, publicaciones. Aquí esta gráfica muestra el número de publicaciones en metabolómica. Y si vemos aquí, los chinos pues ya repasaron a los Estados Unidos. Aquí está China, el número de trabajos de metabolómica. Los chinos están a la vanguardia, ¿sí?, la parte tecnológica. En México, pues aquí estamos, aquí abajo, creciendo, mira, ya creció un poquito más. ¿Sí? Entonces, hay muchos universitarios ahora que ya están trabajando en este tema porque les interesa mucho la industria farmacéutica, les interesa mucho la parte de investigación. No voy a explicar términos técnicos, pero para hacer un estudio metabolómico, imaginen que cada uno de ustedes es una planta, están en diferentes lugares de la República. Entonces recolectamos individuos de Morelos, de Guerrero, y tratamos cada planta como un extracto y generan lo que se llama espectro de resonancia magnética nuclear, que es la técnica que nos permite ver las señales y describir qué compuestos están. Lo que hace la metabolómica es compara centenas de espectros que aún no pudiera hacer una comparación y ve diferencias y similitudes y los separa en grupos. Entonces, estos grupos tienen metabolitos comunes, deben tener algo completamente diferente que no tienen los demás. Para finalizar mi plática, pues algunos pocos ejemplos. Aquí hay dos plantas, ¿sí? México es un país de contraste, ¿verdad? Y aquí es el ejemplo de esto. La que está a la izquierda se llama Garcinia glauca. ¿Quién de aquí de ustedes la conoce? Levanta la mano. Una. ¿Quién da más? Dos. Tres. Candelón amarilla, bola de zorro. Ocurre en Tepoztlán, recolectado, en la columna va la carretera rumbo a México, ahí donde está el cruce de Tepoztlán, a la izquierda. Ahorita hay unas manchas amarillas que son de las flores de ella. Y esta segunda planta es flor de purple, se llama Gila, la flor de Gila. ¿Quién la conoce? Todos la conocemos. Pero mire el número de trabajos científicos, 5. ¿Sí? De hecho, nuestro grupo tiene 3. Garcinia glauca, muy poco conocida, hay 67. Hay trabajo químico, metabólico, cultivo in vitro, ¿sí? Entonces, es un verdadero contraste, no porque esa tiene tanto y la otra tampoco. Nosotros obviamente trabajamos con Garcinia glauca, publicamos muchas tesis, doctorado, maestría y licenciatura. De hecho, ese fue el primer trabajo de metabolómica. Muchos libros de metabolómica utilizan esta planta mexicana como ejemplo, ¿no?, de trabajo general de metabolómica. Bueno, produce esta planta estos metabolitos que tienen actividad sedante y ansiolítica. De hecho, ya hay estudios clínicos que demuestran que sí son sedante, que ayuda, ¿no?, a dormir, y ansiolítico a utilizarse. Y aquí está el resultado. Cada triangulito es un individuo. Entonces me fui a Jalpan, Querétaro, Doctor Mora, Guanajuato, aquí en Santa Lucía, en Jalisco, San Andrés, en Macal, Esclacer, Morelos, Cuernavaca, Tepoztlán. Y uno ve la metabolómica aquí, una agrupación
Y estos dos grupos son los que tienen actividad farmacológica. Y estas otras garfimias no presentaron actividad sedentolítica. Entonces la idea aquí es hacer lo que llamamos estudio in silico. Se recolecta una planta de hidalgo, una garfimia, y el resultado que hay aquí yo puedo predecir que va a tener actividad, porque va a presentar los metabolitos que hacen que haya una discriminación hacia la derecha. Si cae aquí, yo puedo predecir que no va a tener actividad. La pregunta era, ¿por qué unas garfimias tienen actividad electrolítica y las otras no? Aquí están las, para que reconozcan, mira, aquí está la carretera Ruta de Costa, con la federal. Se parecen idénticas las plantas. De hecho, en los herbarios llevamos y dijeron que es garfimia glauca. Y las flores también se parecen mucho, pero hicimos lo que se llama código de barras por ADN. Si son de la misma especie, va a tener secuencias de ADN idénticas. Y lo que nos mostró ese resultado es que no tiene secuencias de ADN diferentes, por lo tanto son especies diferentes. Entonces tenemos un grupo, 2, 3, 4 grupos de plantas. Y aquí hay una técnica de ver, se llama cromatografía en capa fina, vemos los compuestos, ¿sí? Usamos un revelador específico, y aquí observamos que esta tiene unos compuestos que difieren, que son los compuestos activos. Esta ya tiene otras cosas, esta tiene unos compuestos azules, esta casi no tiene nada, ¿sí? Entonces, en el árbol filogenético, lo que nos indica que tenemos 4 especies distintas. Aquí las estábamos tratando como si fuera la única. Cannabis es un tema de moda, ¿sí? Hay un montón de variedades. Sabemos que unos tienen más CTB, otros menos, más THC menos. Así son las plantas de la naturaleza. Entonces no puedo confiar en recolectar una planta en un lugar que sirve para algo, recolecto en otro lugar. ¿Cómo voy a saber si sirve para lo mismo que aquella otra planta? Por eso conocer la química de ellas nos garantiza poder tener un control de calidad adecuado. Aquí tengo un segundo ejemplo, la flor de pila. Aislamos el compuesto oxidante, que se llama jacaranona. Después hicimos una recolección en Morelos, Oaxaca, Querétaro, ¿sí? Pátzcuaro, Morelia. Y aquí esta población, la de Querétaro, es la más activa porque tiene, bueno, aquí vemos las señales de los compuestos que se llaman aromáticos, que son los responsables de la actividad antioxidante potente. Y estamos trabajando con extractos. Mi último ejemplo es este, escarte blanco, a lo mejor algunos lo conocen, se utiliza para tratamiento de gastritis, se utiliza el rizoma de la planta. Hicimos un trabajo muy complejo aquí, que fue recolectar en 5 localidades diferentes, en Morelos, en Querétaro, Veracruz, y hacer por cada extracto de las hojas, de los tallos, de la raíz, la actividad tenemos modelos de animales para definir si es antiinflamatorio, gastroprotector o antihelicobacter, que es una bacteria muy importante involucrada en la gastritis. Muchos tenemos helicobacter porque ahí tenemos la bacteria, y hay que recordar que esa bacteria hay cepas que traen un oncogén, o sea que causa cáncer gástrico. Entonces por eso es importante que tiene gastritis hacer un tratamiento adecuado para eliminar, ¿no?, la helicobacter. Y de hecho en la medicina tradicional hay muchas plantas que se utilizan que tienen actividad de helicobacter, como la hoja de la tocate, por ejemplo. Regresando aquí, entonces vemos, son tallos, actividad antiinflamatoria pequeña, gastroprotectora, y antihelicobacter también. Vemos las hojas de esta muestra de conjunto, actividad antiinflamatoria superpotente, pero las raíces no tienen actividad, o sea, nos demuestra que los metabolitos están distribuidos de manera uniforme en toda la planta. Y si vemos acá las raíces de la muestra recolectada en Catepec,
esa tiene la máxima actividad inflamatoria. O sea, la raíz de esa planta no tiene actividad inflamatoria de esta región, pero de Yautepec sí. Entonces, trabajar con plantas es una panacea, ¿sí? Y la parte química aquí es súper diversa. Entonces, siempre piensen que las plantas son individuos que van a producir compuestos diferentes. Y para finalizar, traigo los trabajos que hacemos en la parte biotecnológica, saliendo de la metabolómica, que es una herramienta muy importante justamente para estas plantas que están extinguiéndose, porque podemos llevarlas dentro del laboratorio, reproducir, tener clonas, hacer la multipropagación, tener miles de clonas de plantas élites que producen o que crecen también, y estas las pueden llevar a un cultivo invernadero biológico y tener una producción estable y controlada de estos metabolitos. Nada más para ejemplificar, aquí un trabajo con los helechos. Trabajamos con dos géneros, Diopteris y el afrogloso, a lo mejor conocen, ¿no? Hay muchas especies por aquí en México, es un país mega diverso de helechos, y hay otros que se llaman licopodios, que parecen un poquito, esas son súper raras de conseguir. Y estos helechos hicimos un trabajo de hacer antitumoral, llevamos tumores humanos en el laboratorio, ponemos en contacto los extractos, los compuestos aislados para ver si atacan si a estos tumores, actividad antibacteriana, hacemos reacciones enzimáticas con enzimas importantes para depresión, para dar la depresión. Y descubrimos que este lecho en particular se aislaron dos compuestos novedosos que tienen una actividad antitumoral excepcional, también antidepresiva, pero se utiliza como depresivo no quisiera una actividad tan tóxica, ¿no? Porque los compuestos antidepresivos muchas veces son tóxicos, entonces hay mucha investigación por hacer ahí. Y hay este grupo de plantas para tratamiento de Alzheimer, que en China lo utilizan una especie de pubercia cerrada en la clínica para el tratamiento de demencia y también de Alzheimer. Lo que hicimos fue, esta planta me costó muchísimo conseguir recolectarla y es muy escasa en los lugares donde está. Por eso un trabajo muy tecnológico de llevar al laboratorio, poder propagarla, es un trabajo relevante. Y producirse al cabo el gramo cuesta 3 millones de pesos. Aparte, la planta tarda 15 años en crecer. Entonces, la producción biotecnológica de ella, ya tenemos cultivos in vitro de esta planta y está produciendo los compuestos de interés. Y otro tema interesante que fuimos a los hongos endógenos. Y dentro de esta planta aislamos más de 26 tipos de hongos, que hay una simbiosis con la planta que crecen dentro de la planta, y con el tiempo y la evolución, ¿no?, entre los dos, hubo una transferencia de genes de la planta al hongo y del hongo a la planta. Tanto la planta como el hongo producen este compuesto, que es el que queremos producir. Nada más que el hongo en 40 días crece, ¿sí? Entonces es una alternativa de producción sin afectar el entorno, tener que ir a los nichos ecológicos a buscar la planta o esperar que crezca 15 años para tener un cultivo que se pueda comercializar. Y aquí están nada más para que tenga una foto de lo que les estoy hablando. Aquí están los explantes, hay que esterilizar porque vamos a pasar a medio cultivo, laboratorios que son muy nutritivos, siempre crecen bacterias o hongos. Y aquí se trata con hormonas, también es una estrategia para generar una especie de cáncer en la planta, que son callos, que crecen de manera continua, y estos callos también producen estos metabolitos de interés, y lo pasamos a agitación. Si vemos, están produciendo técnicas analíticas. Entonces aquí está el compuesto de interés que está produciendo aquí dentro del extracto, y lo llamamos bioreactores, que son recipientes grandes de 10, 20, 30, 50, 100 litros. Ese es uno de 10, y hacemos la investigación en toda una parte de ingeniería, de nutrición, de poner hormonas, quitar hormonas, y
están midiendo también a qué tiempo produce ese compuesto. Entonces tenemos bastante completo ese tipo de trabajo, sí, aquí los traigo porque a veces quedan los productos de investigación así como, nada más sabemos nosotros ahí en la universidad. Entonces por eso creo que es importante ese tipo de plática para dar a conocer qué es el trabajo que se está haciendo aquí en la Universidad Autónoma. Si ustedes no desean participar de esta investigación, están invitados, pueden entrar a maestría en investigación y desarrollo de plantas medicinales. Aquí tenemos Elisa, sí, que trabaja con plantas y produce, sí, extractos, produce a base de extracto, está estandarizando sus procesos. O si ustedes tienen hijos que saben que les gusta esa parte, ¿no?, de ciencia y que quieren trabajar, hay investigación de frontera que se hace en la universidad y obviamente pues están todos invitados porque necesitamos de gente, ¿no?, así motivada, gente talentosa para que ese trabajo siga en el país. Y nada más para mostrarles, aquí estamos en el Centro de Investigación y Biotecnología, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En la jefa de laboratorio, la doctora María Luisa Villarreal, y su servidor también participa en la investigación, la doctora María Ortiz. Nada más agradeciendo obviamente la investigación es cara, necesitamos de apoyo, tenemos proyectos, mandamos estudiantes para el extranjero, a Brasil, a Francia, a Estados Unidos, para que se especialicen, que generen ciertos tipos de resultados. ¿Sí? Obviamente con la CIT el gobierno apoya mucho, este gobierno actual es una crítica que tenemos, lo cierto, pero ha bajado mucho el apoyo de la investigación básica. Y por último, ahora sí, hacer un comercial aquí, a los que deseen entrar, trabajar, hacer un posgrado, sí, hay que tener una licenciatura, no importa el área, si es de Derecho, si es de Biología, sí, o si es de Medicina, no importa la edad, no importa su formación, desde que quieran tener un proyecto productivo, ¿sí?, de generar control de calidad, de generar un proceso, abrir una empresa, porque es un posgrado que está vinculado con la industria, y con la CIT industria, ahorita ya llaman de posgrados tecnológicos, son proyectos productivos. Entonces, si alguien necesita hacer calidad en sus extractos, o si quiere hacer un cultivo agronómico, pues están bienvenidos a ingresar. La convocatoria va a abrir en enero para el ingreso en agosto del próximo año. Y finalmente estoy en una red, soy responsable técnico científico de la red NODES, Modelo Solidario Cooperativo, que invitamos a los pequeños productores, pequeños medianos, que se acerquen a esta red, que esa red ayuda a apoyar en la capacitación, ¿sí?, justamente para que puedan mejorar sus procesos, ¿sí?, sus servicios, y tener productos de mejor calidad. Y finalizo agradeciéndoles su atención. Muchas gracias. Quiero pedirle a la gente de tradición, doctor, si me haces favor de pasar acá al frente, don Arcuautli, si me hicieras favor de pasar acá al frente, maestro también, y a los organizadores, el comité organizador, que me hagan favor de pasar. Quiero hacer un obsequio muy sencillo al doctor, pero es algo que tiene una simbolización muy importante para la mexicanidad, para nosotros. Si me permiten, mientras se hace la limpia del regalo que le vamos a hacer al doctor, que el doctor Juan nos haga favor de explicarles qué es. Gracias. Me permite solo para mostrarlo al público. Buenos días a todos. Ayer hablamos de Ixhuateca. Es esta cinta que va en la frente. Y ahorita lo que vamos a hacer es autoformarla para darle la energía nuestra. La Ixhuateca de esta cinta lo que hace es disciplinadamente amarra la cabeza. Es una forma de entrar con fuerza a cualquier cosa que vayan a hacer, ya sea una disciplina marcial, o sea, de pelea, artes marciales, ya sea entrar a un tratamiento de medicina para sanar,
para entrar a la danza mexica. Cualquier cosa, la sienta en la cabeza, nos va a fortalecer, la usan mucho los dará muy bien en Tarahumara y Chihuahua para crecer y también para correr tras del venado. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es vamos a entregarle el Ispaqueca, y ya está ahumado. A continuación, quiero pedirle a dos personas que creo que ya nos dimos cuenta que es algo muy especial para toda la ciencia médica moderna, porque se van a convertir en embajadores de la medicina tradicional mexicana. Los alumnos del doctor Taqueta les vamos a pedir que nos hagan favor de llevar la palabra de la medicina mexicana tradicional a todas las partes del mundo donde nos inviten. Por favor, pasen. Les comentaba yo a ustedes que el doctor Juan nos hacía favor de explicar la parte mística. Yo me voy a tomar la libertad de platicarles la parte práctica y utilitaria que tiene traer esa cinta todos los días a la hora de trabajar. Regula la temperatura del organismo y nos permite trabajar bajo el sol con altas temperaturas, y vamos a poderlo hacer con una temperatura estable en nuestro organismo. Yo los invito a que se coloquen un paliacate a la hora que tengan que trabajar al rayo del sol para que vean la diferencia y por qué lo usaban nuestros antepasados. A continuación le voy a pedir a nuestra MC de lujo, por favor, hay que continuar con nuestro programa. Quisiéramos pedirle a Marina Abuela de la Pensión Paterna por la Evolución que nos acompañe y agradecerle su asistencia. También agradecerle a José Macario Reyes por toda su participación en este acto protocolario y religioso para nosotros. En este sentido, tiene una condición pues sagrada, digamos, ¿no? El asunto de relegarnos nuestros conocimientos y saberes con el conocimiento y el trabajo científico que están desarrollando los maestros. Agradecerle todos un aplauso, por favor, a la conferencia magisterial. Y bueno, pues seguimos con nuestro programa. Vamos a pedirle entonces a estas Vargas que pasen nuestra próxima conferencia y ahorita damos sus datos particulares. Muchísimas gracias y seguimos con nuestro programa. Thank you.